Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy viernes 15 de noviembre nos acompaña Alberto Vázquez, presidente de la ONG Sociedad y Discapacidad SODIS, con quien hablaremos sobre el presupuesto para las personas con discapacidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a propósito del debate de la Ley de Presupuesto General de la República que se aprobará para el próximo 2014, ustedes están demandando más presupuesto para este sector. ¿Qué porcentaje sería el adecuado y en qué planes o proyectos se podrían, se podría ejecutar si es que el Estado asigna tal presupuesto? Efectivamente, lo que estamos haciendo ahora es una pequeña campaña para lograr que se asignen más recursos a la temática de discapacidad para el próximo año. Como ustedes saben, el año pasado se aprobó una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad que estableció una serie de obligaciones nuevas al Estado para atender de mejor manera a la población con discapacidad, que es una de las poblaciones con mayor nivel de exclusión y discriminación que hay en el país. Y lo que estamos pidiendo concretamente es fondos específicos para cumplir con la obligación de tener pensiones no contributivas para personas con discapacidad severa, la contratación de docentes para la educación inclusiva y, en tercer lugar, fondos para los gobiernos locales y regionales para implementar medidas de accesibilidad y atención a la población con discapacidad, ¿no? ¿Estos fondos en cuánto consistirían? ¿Cuánto porcentaje? En el caso de las pensiones no contributivas estamos pidiendo 50.5 millones de soles. Y eso estamos calculando a partir de los datos de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad. Hemos calculado que con 50.5 millones, bajo un esquema muy similar al que mantiene actualmente Pensión 65, podríamos cubrir en el primer año 30% de la población objetivo. Es decir, ¿cuántas personas serían beneficiadas? En ese caso estaríamos beneficiando a unas 29.000 personas. ¿Y cuántas personas con discapacidad, sumando niños, jóvenes, adultos, existen en nuestro país? Es que en ese caso, en el país existen 1,5 millones, de acuerdo con los datos de la última encuesta. Hay mucha discusión respecto de estas cifras, pero en todo caso, lo que estamos apuntando nosotros es a un colectivo de los más excluidos dentro de la población con discapacidad, es decir, personas con discapacidad severa en situación de pobreza que no tienen ingresos. Realmente a aquellos donde los servicios incluso que está implementando el Estado para personas con discapacidad no llegan. ¿Me repites, por favor, cuál es la cifra de las personas con discapacidad severa? Personas con discapacidad severa en el país es aproximadamente 92.000 personas con discapacidad severa, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre Discapacidad del año pasado. Bien, entonces estas 92.000 personas con discapacidad severa se verían beneficiados si es que el Estado asigna los 50.5 millones de soles que ustedes están pidiendo para que cubran las necesidades. Efectivamente, estamos calculando la población con discapacidad severa que está en situación de extrema pobreza, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que harán entonces para que esto se cumpla? Porque primero, a ver, ¿ya se está debatiendo en el Congreso o todavía? ¿Cuándo se va a aprobar esta ley? Estamos en todo el proceso de aprobación de la norma. Es probable que este proceso termine la semana que viene ya en comisiones con la aprobación formal de ambos dictámenes, tanto en mayoría como en minoría, pero luego esto sigue hasta aproximadamente primera semana de diciembre, donde se vota en el Pleno del Congreso la propuesta final de ley de presupuesto. Entonces todavía tenemos un margen de poder capitalizar estos esfuerzos en cosas concretas, porque para ser honestos, en este caso en particular, el Ministerio de la Mujer hizo un compromiso público en el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y durante las audiencias públicas que han habido en los últimos meses de implementar las pensiones para personas con discapacidad severa. Entonces lo que nosotros esperamos es que estos compromisos públicos se transformen en hechos, que es los recursos concretos que se requieren para implementar estas políticas. Porque además, de lo contrario, vamos a tener que esperar un año más, porque como ustedes saben, el presupuesto es anual, un año más para poder llegar a ese colectivo. Pero aparte de este compromiso del Ministerio de la Mujer, ¿la ley los faculta? ¿Hay una ley que los respalda? Sí, la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad, en su artículo 59, plantea que toda aquella persona con discapacidad severa, sin ingresos y en situación de pobreza, debe ser atendido por el Estado a través de una pensión no contributiva. Y en ese sentido, Alberto, ¿cuál es la diferencia o cuál es el balance en los últimos años en cuanto al presupuesto para las personas con discapacidad? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido?
El año pasado tuvimos un incremento considerable gracias a que, en realidad, a partir de las gestiones de la sociedad civil y de algunos congresistas muy cercanos al movimiento de personas con discapacidad, se logró incorporar algunas medidas concretas. Por ejemplo, este año tenemos un presupuesto para educación, tenemos un presupuesto para salud, gracias a lo que se viene arrastrando desde el año pasado a través de unos programas presupuestales. Lo que estamos planteando también esta vez, que no implica más gasto, es lograr que en este proceso de reforma de plazas educativas, que está emprendiendo el Ministerio de Educación, una reforma para poder cuantificar cuáles son las plazas de docentes que se requieren en distintos espacios del país, que se considere también la educación inclusiva, ¿no? Porque se han invertido recursos en educación inclusiva, pero el gran problema es que de las 50.000 estudiantes que tenemos actualmente ya en el sistema educativo regular con discapacidad... 50.000 estudiantes. Sí, pero ojo, tenemos 250.000 niños y adolescentes con discapacidad en edad escolar, de los cuales solo 50.000 están en el sistema educativo. 200? Están en sus casas, y hay todavía un trabajo muy importante de identificar a esos estudiantes y llevarlos a la escuela. Pero los que están en la escuela además tienen un problema adicional: no tienen acompañamiento de personal especializado. Entonces lo que nosotros planteamos es no gastar recursos extras en la contratación de docentes, sino más bien en este proceso de reevaluación de plazas que se incluya la temática de discapacidad, porque de lo contrario no aseguras calidad en la educación. Porque la otra pregunta, si es que hay maestros capacitados para hacer el seguimiento a estos estudiantes. Lo que tenemos es pocos docentes de educación especial, porque tenemos a la vez muy pocas escuelas especiales en el país. Entonces hay todo un proceso de cambio que lamentablemente sin presupuesto no se va a llegar muy lejos. Entonces, es que, Alberto, precisamente esa es la clave, porque hay proyectos, hay buenos proyectos, buenas iniciativas, buenos planes, pero si es que no se asigna en este momento ese presupuesto, no se va a poder ejecutar nada. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a ir a presionar al Congreso de la República? ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Nosotros estamos iniciando una campaña primero en medios de comunicación como el de ustedes, pero también en redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook, nuestra página de Twitter, pero también estamos haciendo mucha incidencia a través de congresistas, autoridades, y estamos planificando para la próxima semana buscar realizar algún tipo de manifestación pública que permita visibilizar un poco la situación en la que se encuentra el colectivo. Pero principalmente lo que nosotros invitamos a todos, en realidad, los que quieran apoyar esta campaña, contactarse con nosotros a través de nuestro correo, por ejemplo, sodisperu@gmail.com, o a través de nuestra página de Facebook, que es Sociedad y Discapacidad. Estamos en Facebook y en Twitter, y nosotros lo que estamos haciendo es los ponemos en contacto con las autoridades para poder hacer una incidencia directa. Por ejemplo, de distintas regiones podrían demandarle a su propio congresista que por favor pelee la inclusión de estos recursos. Y tenemos propuestas concretas, es decir, no solamente es que hemos hecho el cálculo de cuánto cuesta estas medidas, sino también tenemos propuestas de artículos específicos para incluirse en la ley de presupuesto. ¿Como cuáles, por ejemplo, ya para finalizar? Como por ejemplo aquellos que plantean la necesidad de que se autorice a los gobiernos locales y regionales la inversión en presupuesto para accesibilidad, o aquellos que plantean la incorporación de docentes sin aula para el acompañamiento de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares, ¿no? Esperamos que así sea en realidad y que se apruebe este presupuesto, porque tanto tiempo, tantos años, las personas con discapacidad han sido invisibilizadas, y esperemos que sea así en realidad. Sí, efectivamente. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Conversamos con Alberto Vázquez, presidente de la ONG Sociedad y Discapacitada. Hablamos sobre el presupuesto para el próximo año para las personas con discapacidad. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.